queridas, les damos la bienvenida al taller sobre la conjunción de Júpiter y Neptuno. Hemos hecho algunas interpretaciones, lecturas, reflexiones sobre esta conjunción, la que va a ocurrir este martes 12 de abril del 2022, y también la conjunción pasada, que fue en 1856. Entonces vamos a hacer algunas lecturas sobre algunos hechos históricos que han estado influidos o que podemos leerlos a partir de este evento astrológico. Y bueno, primero que todo presentarnos, somos la red de astrólogos, mi nombre es Carla Olivares, soy socióloga y astróloga, co-creadora de este espacio, que principalmente está enfocado hacia el encuentro con colegas y reflexionar. También nos dedicamos a hacer una especie de taller de supervisión para personas que recién estén comenzando en este oficio. Y bueno, dejo también a mi compañera Evelyn para que se presente. Sí. Hola, mi nombre es Evelyn Orrego, también soy co-creadora de la red de astrólogos, soy astróloga y pedagoga y claro, junto con Carla hacemos estas actividades, conversatorios mensuales y cada cierta cantidad también de meses, los laboratorios o talleres para personas que están partiendo sus lecturas de carta astral. Y quería partir hablando de Piscis, porque claro, toda esta conjunción, ¿dónde se da? O sea, uno se pregunta, ¿dónde es esta conjunción? Si es en Sagitario, en Virgo, no. Esta conjunción se va a dar en el signo de Piscis, específicamente en el grado 23, aunque también Júpiter y Neptuno se van a encontrar el día 16 en el grado 24. ¿Y qué es Piscis? O sea, como que es la primera interrogante, ¿cierto? ¿Qué es Piscis? ¿Qué, ¿Qué significa Piscis? Bueno, es un signo zodiacal. Yo creo que también partí por ahí. Es un signo zodiacal. Es el último de la rueda, ¿cierto? Es de elemento agua y de cualidad mutable. Es un signo que está regido por dos astros que son justamente Júpiter y Neptuno, por eso partimos por aquí, por el signo de Piscis. Difícil de entender los últimos tres signos de la rueda, no sé si comparte ese pensamiento mi colega, o sea, son Sí. y sobre todo en realidad Acuario y Piscis, el poder comprenderlos porque justamente nos sacan como de la dimensión personal, egoica, es una forma de ver el colectivo bien interesante. Eh, Eso podría Sí. aportar por ahora. Eh, sí, Piscis al ser el último signo, pero también entendiendo que justamente la rueda astrológica en su misma forma, mismo simbolismo que es circular, no hay como un fin de ciclo. Y creo que Piscis representa muy bien este enlace como entre podríamos decir, pasado y futuro, entre que los fines siempre implican un comienzo también, pero lo que sí hace Piscis es sintetizar la experiencia previa de los otros signos, eh, y en el mismo sentido, como dice Evelyn, es muy difícil de aprender, como de tomarlo, de entenderlo desde la racionalidad también. Entonces se relaciona mucho con el misterio, con el inconsciente, con lo innombrado, desde los distintos tipos de astrología, esto es como eso que va más allá de las formas, lo que de alguna manera unifica, pero con lo que también no hay posibilidad justamente de separación. Entonces, por eso lo que ya las interpretaciones, por ejemplo, más personales, desde la astrología más personal, astrología psicológica, que tienen que ver con la empatía, con la capacidad de conexión, con la intuición,
diferente a lo más, como, a lo más quizás primitivo que viene después de nuevo con Aries, o más instintivo de lo ariano. Piscis es más intuitivo, también muy relacionado con lo sutil, al ser un signo de agua, obviamente se vincula con las emociones y con la capacidad de sentir, por sobre todo. Y que esta capacidad de sentir no necesariamente tiene un nombre, una definición. No todo lo que experimentamos desde Piscis, ya sea donde cada uno lo tenga en su rueda zodiacal, se vincula con este espacio, este espacio sutil y este espacio también que abarca todo, que pareciera aparentemente que no deja fuera nada, y al mismo tiempo una sensación de fragmentación, porque si estoy conectada con tanto, conectada y con tanto, ¿dónde estoy realmente? Entonces la pregunta por el yo, como decía la Evelyn, un poco pierde sentido con este signo. No, no tiene mucho espacio, lo cual creo que es una dificultad, una complejidad más bien, más que una dificultad, una complejidad para personas que tienen mucha carga pisciana. Y bueno, y este signo tiene dos regencias, una regencia tradicional, antigua, que es la de Júpiter, y la regencia moderna, que es la de Neptuno. Júpiter no se sabe muy bien, como que no se le atribuye ningún descubridor, podríamos decir descubridora, pero sabemos que al ser un planeta antiguo era muy difícil que una mujer lo descubriera. Pero sí las primeras observaciones más, podríamos decir como más específicas del signo, más relacionadas con los satélites de Júpiter, se le atribuyen a Galileo Galilei en el 1610, como eso, observaciones más específicas, porque ya, y bueno, ya esta atribución obviamente al dios Zeus. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Ahora hace poquito, bueno, el año pasado se obtuvieron las primeras, o sea, las últimas, perdón, imágenes. A ver si la Evelyn ahí nos puede. Esta fue como de las últimas imágenes de Júpiter, de las más recientes de la NASA. Y eso es un planeta grande, o sea, el más grande, y por lo tanto se relaciona mucho con características como la expansión, como que se dice que Júpiter es una especie de lupa, entonces por donde pasa va a agrandar todo lo que toca. En la astrología tradicional era el gran benéfico, estaba la pequeña benéfica que es la Venus y el gran benéfico que es Júpiter, son astros muy visibles también ante los humanos, o sea, se pueden ver a simple vista, y tenía estas cualidades, como por ejemplo, en las sectas planetarias, que son cuando nacemos con el Sol sobre la línea del horizonte, soles diurnos o soles nocturnos, que eso lo pueden ver en su carta. Para los soles diurnos el gran benéfico es Júpiter. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un Sol sobre la línea del horizonte, desde la casa 6 a la 12, este va a ser tu planeta benéfico, y viendo la posición de Júpiter, por ejemplo, que estuviera en Sagitario o en Piscis, va a ser de una influencia benéfica. Con la astrología moderna, psicológica, personal, estas categorías, tanto como los maléficos también, se han ido complejizando, y lo vemos no necesariamente como un benéfico, ni a la Venus tampoco, dependiendo su posición, qué aspectos está haciendo, eh, eso, si está, por ejemplo, en detrimento o si está en exaltación, etcétera, etcétera. Y también por la relevancia que da la astrología psicológica a lo que, comillas, hacemos con la energía de los planetas. Entonces no es que se deja la suerte, por ejemplo, tener a Júpiter en determinado signo de por sí es benéfico, sino que lo que puedo hacer yo con este proceso de autoconocimiento, que es como lo que más se trabaja con la astrología
psicológica a través del mapa natal, dependiendo de esto si el planeta realmente es benéfico o no, porque puede ser que esta expansión jupiteriana toque en un momento de, no sé, de una crisis, por ejemplo. Si estamos viviendo una crisis profunda, pasa Júpiter por algún planeta que esté significando esta crisis, por ejemplo, lo que va a hacer es mostrarnos la crisis, que necesariamente no es malo, porque puede ser que lo vivamos con una conciencia mayor y que es lo que podría estar haciendo ahora Júpiter al revelar a Neptuno de alguna manera, porque Neptuno lleva varios años en Piscis. Entonces lo que está haciendo, de hecho los sextiles que hizo a la triple conjunción el año pasado en Capricornio, no hemos escuchado mucho de esta influencia esta energía neptuniana en Piscis, que es fuerte porque está el planeta en regencia, en su casa, pero ahora que pasa Júpiter, eso es lo que hace, llama la atención, es como una especie de entre espejismo y como alumbra, así como poner un foco y resalta por ende las cualidades o las características más bien neptunianas. Eso querida, Evelyn, para que te doy el pase con Neptuno. Estás en mute. ¿Ahí? Ahí sí. Súper. Ahora sí. Bueno, ahí con el pase que me dio Carla, les hablo un poco de Neptuno, ¿cierto? Este es un astro que sí fue descubierto bastante después, ¿cierto? O sea, como bien adelante de la práctica astrológica. Fue descubierto en 1846, en septiembre de 1846, por Johann Gottbried. O sea, antes de 1846 ya se observaba que había un astro de una dimensión importante, pero recién por esa época se pudo ver a través de un telescopio, percibir a través de un telescopio. Antes de eso había cierto, por ahí por el 1700, había sido descubierto Urano. Justamente estos tres planetas, Urano, Neptuno y Plutón, fueron descubiertos con posteridad y la astrología los incluye, ¿cierto? Y a Neptuno se le asocia o toma regencia de Piscis, o al revés, su domicilio es Piscis. Ya Piscis tenía su planeta regente que era Júpiter, pero cuando aparece, como decía antes, la astrología lo recoge y lo incluye como regencia, o sea, planeta regente de Piscis. Es un astro frío, supuestamente. No tenemos tanta información de Neptuno, que no lo crean. Ya van casi 200 años desde su descubrimiento, o desde que lo pudimos visualizar, pero no hay tanta información. Y también que no haya tanta información en términos de interpretación astrológica de Neptuno es por esto mismo. Es bastante nuevo. ¿Qué más puedo decirles de Neptuno? Bueno, y ahí empezaron a trabajarse las cualidades, ¿cierto? Ahí sobre este descubrimiento, ¿a qué se asocia Neptuno? Y se asocia al cine, se asocia a la fantasía, al inconsciente, pero acá desde una visión más transpersonal o en realidad colectiva, ¿cierto? Porque Júpiter es un astro que está un poquito más cerca que Saturno, ya nos habla de esta necesidad de expansión, como decía también Carla, de abrazar todas las experiencias y emociones que nos rodean, pero Neptuno es esta cualidad mucho más colectiva de Piscis. También se asocia a Neptuno, aparte de la fantasía, el cine fue como a finales del siglo XIX, principios del XX, donde se empezó a desarrollar. También es un astro al cual en astrología mundana se le relaciona con las mareas,
con el comercio, el tráfico, ¿por qué no decirlo también con las drogas y con las pandemias? En realidad con las pandemias todas las que sean respiratorias, justo, a propósito. También se lo asocia Neptuno con las infecciones en general. Entonces, con lo que pasa con estos tres últimos astros que fueron descubiertos entre el siglo XVIII al XX, es que quizás son las cualidades más, como diría un astrólogo tradicional, más malignas del signo. Ya también Neptuno con la confusión, ¿cierto? Confusión necesaria, igual lo hemos conversado con Carla, confusión necesaria porque esta necesidad imperiosa, mercurial, de querer explicarlo todo, de querer poner en una vasija de palabras, pensamientos, textos, es como a veces una compulsión, ¿cierto? Para sentirnos más seguros. Y en Piscis nada es seguro, un signo mutable igual, ¿cierto? Y Neptuno, que es su astro regente moderno, tampoco nos habla de seguridad. Diluye, también creo que diluir es una palabra muy pisciana, ¿no? Carla, yo la encuentro Sí, totalmente. diluir como un Sí. concepto pisciano. También Neptuno es un astro que antes que se me vaya, se relaciona mucho con los partidos idealistas o de izquierda que buscan esta unificación, ¿cierto? Justicia para todos, amor universal, Ujú. bondad, ¿ya? Donde no hay muerte. O sea, esos son, claramente son utopías, ¿cierto? Donde nadie muera, donde no haya violencia, la paz, son todas utopías. Y los partidos de izquierda o socialistas persiguen esta igualdad, ¿cierto? Que suena muy utópica y en Neptuno en astrología mundana se relaciona con estos partidos. Así que también como para tenerlo ahí anotado, cuando vayamos avanzando un poco con esta charla. Pero sí, Neptuno completamente se relaciona con esto, con la ensoñación, con lo confuso. Yo siempre, desde la astrología más moderna también, o sea, desde la astrología psicológica, ahí vamos a ir comentándoles también con Evelyn, haciendo como una especie de pimponeo entre lo mundano, más político, y la astrología psicológica. Neptuno como una nube a veces que viene, entonces puede ser una nube de ensueño en la que una se ponga ahí como, oh, qué rico, pero de pronto viene la desilusión. Y hay que saber que Piscis siempre incluye esto, como en esto de los dos peces también, que aparentemente nadan en contra, que son como situaciones contradictorias, sentires contradictorios, que es momentos de mucha ilusión y por consecuencia también de mucha desilusión, lo cual no es malo, como decía Level, no sea, estas confusiones, este no saber de pronto dónde estamos parados, y yo creo que la conjunción es partir mañana, pero cuando vamos, lo compartimos con la Evel, y cuando vamos hacia la aplicación, o sea, cuando los grados van hacia ese partir, se sienten mucho más. Sí. Entonces estos días, y yo diría desde que sobre todo que el sol pasó por Piscis, ahora los personales igual de a poco van a empezar a ingresar. Bueno, ya pasó Mercurio, ahora está la Venus, va a entrar Marte. Vamos a sentirlo quizás desde un lugar mucho más personal, justamente. Y También. claro, y con el Sol pasando por esta conjunción, ya lo venimos experimentando. O sea, que mañana sea partir no quiere decir que mañana nos va a suceder. Ya sabemos que, sobre todo con planetas, o más bien con este signo tan relacionado con la sutileza, no es como una energía manifiesta, No. justamente es lo no manifiesto, Piscis. Mm. Entonces, o sea, lo no manifiesto como una potencia de manifestación. Es como, igual creo que hay algo, bueno, todos los signos de agua como algo que se gesta, no porque los sentires, no porque las experiencias sensitivas no sean manifiestas y no sean igual de importantes. Pero creo que vivimos en una sociedad también tan polar y que nos da tanto miedo arrojarnos a este no control,
de no saber eso, qué es lo que me está pasando, qué es lo que va a pasar, que puede que nos tenga súper tomados también esta conjunción, como viniendo además de estos 2 años, viniendo de estos 2 años de alta Mm. crisis social, política, personal. Así que bueno, eso para comentarles sobre Júpiter, o sea, perdón, sobre, bueno, Júpiter y Neptuno en Piscis. Y no sé, querida, si quieres agregar algo más. No, solo mencionar que como comentaba, Neptuno fue descubierto en 1846 y la conjunción fue en 1856, fue Mm, 10 años después. Entonces mm, también astrológicamente no había tanta información ni tampoco asociación de imágenes a Neptuno, como decir, esto es Neptuno, como lo estamos comentando ahora. Entonces también a lo mejor no era un análisis que se podía hacer tanto en profundidad, sino más bien muy pisciano, se podía percibir y es una recopilación también, entendiendo que en ese momento no se podía hablar como tal. Y miren, este año, 1856, ocurrió esto porque fue conjunción Júpiter-Neptuno. Ese análisis se puede hacer ahora, se puede hacer mucho después. Y también pasa eso con los análisis de tránsitos más de astros que van más lento. El astro no va lento, en realidad que está más lejos de nosotros. No es un análisis inmediato, ¿ya? Por eso también hicimos este paralelo de 1856 y 2022. ¿Qué implica? ¿Qué significa esta conjunción Júpiter-Neptuno? Quizás para 170 años más, recién lo podamos entender o cerrar. Son ciclos. Ujú. Entonces también quería mencionar eso, la diferencia de 10 años recién desde el descubrimiento a la conjunción. Vamos a la carta, Carla, ¿te tinca? Veamos la sí, conjunción. Súper, espera. sí, vemos. Y voy a compartir. Ahora deberían ver el meridian, ¿cierto? Estos Sí, súper. son el tránsito de conjunción sobre, o sea, no sobre, sino que es en realidad sobre la hora de Chile. Acá vemos a, ¿cierto? Que la conjunción anterior, voy a ir yo con un foquito mostrándoles, fue en el grado 18, en realidad, el grado 18 de Piscis, Júpiter-Neptuno en Piscis. También cerca, pero no, yo no la alcanzo a considerar como una conjunción como tal, pero sí bien cerca del Sol. O El sea, esta sol. Ujú. conjunción anterior fue cerca del Sol, a diferencia de ahora que es con Sol en Aries. Y encontramos algunas similitudes con la conjunción que va a ocurrir ahora, o sea, mañana ya, pues, lo estamos haciendo un día lunes. Para mañana, el día 12 de abril, algunas similitudes. Pero interesante, ¿cierto? Que este Júpiter-Neptuno es en el grado 18 de conjunción en 1856 y ahora va a ser en el grado 23, si no me equivoco, y no es tan lejos, ¿vieron? No es tan lejos. Entonces eso significa que impacta, por ejemplo, en el caso de la Carta de Chile, ya lo vamos a poner, en el mismo lugar casi. Ujú. Y ese día con una luna en Leo en el grado 13 de Leo. Carla, no sé si quieres ir comentando algo más que respecto a Em, esta conjunción. Bueno, lo dejamos ahí porque igual Ujú, queremos sí, hacer un porque vamos poco a ir con... de efemérides también de lo que ocurrían en 1856. No es una fecha que tengamos tan fresquita. Bueno, en 1856 pasó esto, esto otro, ya, pero eso, queremos hacer un poco de efemérides también, pero mencionar en qué grado ocurrió. Sí, interesante lo que estaba pasando en este tiempo, que podemos vincular, que obviamente son hipótesis que se manejan también por otros astrólogos, eh,
uno de los eventos más importantes de este año, desde la astrología mundial, es el Acuerdo de Crimea en París, que fue en 1856 y que puso fin a la guerra que venía desde hace 3 años, fue del 53 al 56, en el cual está súper involucrada Rusia. Entonces, como que llama la atención, por supuesto, ahora la situación política también entre Ucrania y Rusia, pero tiene estas aspiraciones unificadoras, el final, estos símbolos como del final a la guerra, la paz, firmar un acuerdo de paz. Entonces, hablamos con la Evelyn que interesante en este sentido Júpiter como muy asociado en la astrología mundana a las leyes, lo legislativo, los acuerdos, sí representa esto también. Así que sí es uno de los eventos significativos, simbólicos, y que podrían estar en relación, no sabemos en qué sentido, con lo que está pasando hoy en estos mismos territorios. Y también como creo que en un sentido quizás más sutil, podríamos decir esto mismo de, no de que la historia se repite, no de que no hay posibilidad de aprendizaje para nada, pero Piscis nos enseña mucho porque está más allá de Cronos, o sea, justamente Neptuno. Júpiter está antes, pero Neptuno está más allá del tiempo, de esta temporalidad lineal. Entonces, es como eso, no es necesariamente que es cíclico, no que va a volver a pasar lo mismo, pero que hay procesos, como decía la Evelyn, lo que está pasando ahora quizás en cuánto tiempo lo vamos a entender o lo van a entender quienes vengan después que nosotros, pero que esta perspectiva de, la, de las resoluciones o de esta síntesis pisciana, que no necesariamente es en el momento, por eso tampoco esperar que mañana ocurra algo así muy, que puede que sí, que puede que también, o en estos días, o cuando pase los personales, como decíamos, pero como este tiempo no cronológico, otra forma de ver el tiempo que viene a ser una síntesis, o sea, hay un como un rever, em, como un recuerdo, así como algo que dice, la historia se sigue contando, la historia también se sigue escribiendo. Entonces, bien interesante este hecho histórico, consideramos. Sí, hay sobre eso también decir que como hay ese revival, se dice en inglés, hay como revivir un proceso, eh, Júpiter también nos habla de los valores, de las creencias. En astrología mundana habla de la iglesia o las creencias en general de un territorio. Y ese repaso o esa similitud entre las creencias de unificación y búsqueda de paz que sigue muy presente como si quizás 170, 180 años de historia no dijeran nada a veces. Y también es como súper europeo ver el tiempo eh, como ordenado de una manera así, como un escalón, ¿ya? Como una manera de decir hay una evolución o un progreso, como un ascenso. También eso es muy pisciano porque al final nunca, ¿dónde llegamos? ¿Algún día llegamos a una meta? En ese ascenso de progreso en la historia es interesante. Ya, y respecto a Algo, esto, perdón, dígame. algo o sea, como para completar un poco la información también, o sea, que es interesante en términos simbólicos, es que Crimea es una península. Está muy cerca del mar, de hecho hay un puente como un puente artificial y es un territorio disputado actualmente por Ucrania y Rusia. Entonces, bueno, estos simbolismos como de que están en el Mar Negro, que el océano se vincula mucho con la energía de Neptuno y que está
en esta, o sea, que tiene que ver directamente con una disputa política territorial que tiene sus ecos hasta ahora. Mm. Eh, Buen aporte ahí como de lo que está ocurriendo, ¿cierto? De ese paralelo. Me Ujú. parece interesante y eso, que esté justo, sea una península, que esté en el mar. Y a propósito de eso, de los paralelos, acá nos encontramos con Urano en el signo de Tauro, en el grado 17, al igual como está ahora, que está en el grado 13. O Ujú. sea, acá hay un ciclo completo de Urano, o sea, un Urano en Tauro en 1856 y el Urano en Tauro actual. También Saturno en un signo de aire. En este caso estaba en el signo de Géminis. Un Plutón en signo de tierra, actualmente en Capricornio, en ese tiempo estaba en Tauro, ¿cierto? Eh, ¿Podrías poner la carta de la conjunción de mañana? la de mañana, sí, por ¿Sí? supuesto. Para que vayamos viendo ahí de manera más gráfica esa similitud. Que se las mostraba antes de pasar a esa carta. Ah, Comentarles que perdón. Venus también es un astro que nos habla de los tratados en astrología mundana, tratados, acuerdos de paz. Y para ese entonces estaba en el signo de Acuario. ¿Ya? Hay un paralelo en el fondo porque en este momento estábamos, el año pasado fue el año de la conjunción Júpiter-Saturno en el signo de Acuario. Entonces acá hay un guiño, hay unos guiños, voy a decir, Ujú, a la conjunción anterior. Listo, vamos a ujú. ver la de ahora. Em, Carta de tránsitos, ¿cierto? Que es mañana. Bueno, sí, está bien eso ahora. Y ya les voy a contar también qué es lo que ocurría acá en Chile, porque hablamos de Crimea, ¿cierto? Allá en Europa y qué ocurría en esos tiempos en Chile. Esta es la de mañana, grado 23, como les comentábamos, en el grado 23 de Piscis, con Urano en Tauro, en el grado 13, Saturno en signo de aire, de caso Acuario, Ujú. Plutón en los últimos grados de Capricornio, Capricornio. signo de tierra. O sea, estos astros que son los que están más lejos de la Tierra y nos van a hablar de ciclos, ciclos lentos, ¿cierto? Mm, Transformaciones, tenían una similitud bastante interesante. Saturno que mm, tiene que ver con estructura, en signos de aire, acá son tratados, conversaciones, diálogos, la intención de ujú. estructurar un diálogo. De estructura. Ujú. Urano en un signo de tierra, muy diferente esto, ¿cierto? Que incluso nosotros le relacionamos con en astrología mundana, con el cuestionamiento Urano-Saturno al capitalismo, ¿cierto? La relación con lo corporal, lo físico, la materia. Una Sí, ahí luna está. en el grado cero En de el grado Virgo, cero, sí, casi que es la misma luna de 1856, pero pero no. está, pero no. Y interesante también la figura de Saturno en todo esto, igual como lo que mencionabas de la conjunción del año pasado, del solsticio de diciembre del 2020, eh, que de alguna manera inauguraba un ciclo. No vamos a decir porque se decía mucho que era como el comienzo de la era de Acuario. No, Nosotras no, con no. Evelyn no compartimos esto, No. pero sí un ciclo en un ciclo corto de 20 años, que son los ciclos de Júpiter y Saturno, y en un ciclo largo, más o menos largo, de 200 años. Entonces sí marca de alguna manera una narrativa Sí. centrada en el elemento aire, que podríamos conectar con a lo mejor esta era de Acuario que viene, que falta un rato que comience, en el que, claro, el aire, ¿qué es lo que hace? Vincula, pone en circulación las ideas y sobre todo con Acuario, ideas que no necesariamente tienen referencia, o sea que aun cuando, por ejemplo, nosotros hacemos este paralelismo, vemos esta sincronicidad de la posición de algunos planetas, como en el 1856, Acuario siempre nos va a decir que hay algo que viene
que no necesariamente tenemos conocimiento, tenemos referencia de ello. Y creo que Saturno es bien interesante como una especie de puente entre los planetas personales, bueno, y sociales, Júpiter y Saturno, y los transpersonales, que tanto en este momento como en el 1856 están súper fuertes, o sea, Urano, Plutón, el mismo Neptuno, activándose por Júpiter. Entonces, Saturno podría ser, claro, que no necesariamente un planeta tan diplomático, pero no hay que olvidar que Saturno, por ejemplo, se siente súper bien en un signo como Libra, justamente por esta característica de que es necesario los límites para poder relacionarme. O sea, es necesario como que haya un otro, y un yo y un otro, por ejemplo, para poder vincularme. Si no, somos una masa amorfa. Entonces siento que tiene mucho que ver con esto pisciano en la cual todos somos parte de uno, que en un sentido profundo también yo lo tengo como un ideal, o sea, como que ojalá, pero hay unas estructuras de bases sociales que nos dicen que no es tan así en la realidad material, pues, o sea, que sí hay muchas diferencias, y este es Saturno, porque nos hace encontrarnos con este sentido de realidad. Ahora, obviamente, Saturno en Acuario está mucho mejor posicionado que Saturno en Géminis en ese Bien. momento, que Saturno es regente de Acuario, es el regente tradicional, entonces sí es facilita, o sea, posibilita mucho las características más favorables, yo diría, del signo, aunque nos cueste reconocerla en el momento, sí está mucho más cómodo. Pero sí lo veo como este puente entre los planetas personales y sociales con los transpersonales. Con los transpersonales. Y estaba pensando mientras comentaba el tema de el ideal que uno persigue, como 56, ahí está, que uno persigue de ser como todo es uno. También pensaba en la imagen del útero, ¿cierto? Donde no soy un uno, una unidad como independiente, como es en Aries cuando uno nace, ¿cierto? Es anterior. Y también respecto a esa apreciación, pensaba como el mismo movimiento feminista. Movimiento feminista ahora en su interseccionalidad persigue igual también el agrupar e integrar todas las causas, ¿cierto? Y eso es muy neptuniano, es muy jupiteriano. De seguro que en 1856, a pesar de que no hay tanta información, sí ya existía, ¿cierto? O a lo mejor una crítica desde, no sabemos si como desde un feminismo como tal, pero que es base, es cimiento a propósito de Saturno. Y lo de la masa amorfa, claro, Saturno es el marco. Cuando uno tiene muchas ideas, Géminis, Saturno es Acuario, el marco donde yo voy a poder exponer. Esto mismo, ¿cierto? El marco ahora es el compu. El límite es el computador. Cuánta corriente pueda tener, ¿cierto? Y qué sé yo. Quería hablarles un poco, antes de seguir avanzando con los conceptos que contiene igual Piscis, ¿cierto? Júpiter y Neptuno, de lo que estaba ocurriendo en Chile para ese entonces. Ocurre algo bastante simbólico, neptuniano por lo menos, ¿ya? Voy a ponerlo sobre la carta de Chile. Ahora vamos a trabajarlo encima. Igual vamos a ver, ¿cierto? Sobre la carta de Chile la conjunción de ahora. Para ese entonces, esta conjunción en el grado 18 ocurre en la casa 5, comienzo de casa 5 de Chile. Y para el 1856 hay dos situaciones bien importantes en Chile. Uno es un naufragio que es el naufragio más grande de Latinoamérica datado en ese entonces.
Es una tragedia, cosa que Chile sabe, lo comentamos con Carla, Chile sabe mucho de tragedias, es una tragedia que impacta profundamente, donde mueren muchas personas y todo lo demás. Relacionada con el mar, ¿cierto? También Chile es reconocido por tener una costa muy amplia. El mar. Y la tragedia, ¿cierto? No es una imagen que sea ajena solo a 1856. ¿Qué es lo que genera esta tragedia? Una unificación, ¿cierto? Muy pisciana. A través del dolor, que es el dolor de la pérdida, emociones, todo Chile se une con esa causa, en ayuda, en conmemoración también. Ahora ya está bastante olvidado el tema del naufragio, no está tan presente en la historia, pero en varios años lo fue, fue importante, hubo conmemoración. Entonces este naufragio, que es en la casa 5, por decirlo así, de eventos, hace contraposición con la 11, que estuvimos analizando con Carla, que la casa 11 es la de los eventos trágicos que unen a una nación. Bueno, ahí justo está nuestro sol, sol de Chile, regente del medio cielo y parte de nuestra identidad. ¿Qué es lo que hacen los gobernantes acá en Chile cuando hay una tragedia? Por supuesto, invitan a esta solidaridad, unificación, Chile ayuda a Chile. Y eso no es nuevo, no es tan contemporáneo, o sea, ya en este tiempo ocurría también. Otro proceso interesante que ocurre en ese entonces es un conflicto, por decirlo de una manera, con la iglesia, dentro de la iglesia, ¿cierto? Un suceso que es como turbio dentro de la iglesia, nada nuevo, pero tiene que ver más con un robo. Y para ese entonces empieza la discusión o el debate de que la iglesia tenía su propio Júpiter, su propia forma de justicia y que el poder legislativo no podía intervenir, el de Chile. Entonces, esta disputa, esta discusión ya se estaba dando en ese entonces y también son muy simbólicos porque justo tiene que ver con la religión, de hasta qué punto se puede intervenir en esas jerarquías religiosas, ¿cierto? Y en los crímenes que cometan estas instituciones, hasta qué punto se puede intervenir o no, civilmente. Y eso todo en Casa 511. Eso es lo que ocurría para esos años, en 1856, a propósito de la conjunción. ¿Qué está pasando ahora? ¿Ya? Sí, ¿Qué también puedo tan...? hacer una intervención Sí, dale pequeña nomás. que eh, igual es interesante que en 1856 la formación de la República, o sea, tenía súper pocos años. Entonces, más allá de que estemos de acuerdo o no con este tipo de nacionalidad y así, sí, como la historia y como se ve de la astrología mundial, que tomamos la firma o sea, la primera constitución de gobierno, o sea, que desde el 1810, tenía muchos, o sea, tenía muy pocos años de constitución de este estado, y, y parte justamente, o a los pocos años, con una catástrofe. Entonces sí siento que tiene harto que ver con esta imagen que decía la Evelyn de la tragedia como constitutiva de una identidad también, porque el sol igual representa la identidad de una nación, la astrología eh, mundial, mundana. Entonces, como pienso en eventos recientes, como el maremoto, terremoto del 2010, por ejemplo, que también es como que de pronto pasamos a ser todos iguales, todos somos chilenos además, que los extranjeros no, como que se resalta mucho. Tenemos ahora un presidente muy
de alguna manera muy jupiteriano, y se resalta esta nacionalidad así muchísimo, como de eso, los chilenos, se dirige hacia chilenos, chilenas, mucho, me imagino que lo han visto. Y esta nacionalidad, eso, resaltada en momentos de crisis, en momentos de como que hay que ser, que hablamos de esta palabra como resilientes, como que somos más chilenos mientras más sufrimos, parece. Y es gracioso porque la imagen también como del exterior es de que somos una nación, un país como de mucha garra, como de salir adelante pese a muchas vicisitudes, como muchas dificultades y tantas cosas que nos han pasado. eh, entonces me llama la atención esto como partiendo la constitución, o sea, del constituir este Estado chileno. Eso, más allá de eso, las simpatías o no que tengamos por estos conceptos. Súper. Sí, está ahí anotando algunas cosas, ¿cierto? Esa Constitución de la República. Que como dato también, este naufragio fue en Constitución. Estaba hablando del maremoto, que me estaba comentando el maremoto. No Sí, sabía eso, que había sido en Constitución. el naufragio fue en Constitución, es de un barco a vapor. Y que, claro, hay también ese año, perdona Carla, que hay lo tenía anotado acá, medio desordenado, que se publica una obra que habla de la independencia de Chile en 1856, y eso justo tiene que ver con la Casa 5, que es casa de Claro, espectáculo. espectacular. La tele del pasado. La tele del pasado, claro. Así que estaba ocurriendo harto en Chile. Hartas cosas. Elecciones también presidenciales del 1856. Lo que les comentaba antes, ¿cierto? Esta discusión o debate respecto a hasta qué punto puede intervenir el Estado sobre la Iglesia. Una discusión que no quedó, por supuesto, ahí solamente, siguió progresando, siguió dando en el tiempo. Estaba este naufragio y esta como conformación dice Carla, de identidad de Sol en Casa 11, de unirnos, unificarnos, ¿cierto? A través de la tragedia. ¿Y qué pasa ahora? Chan, chan, chan. ¿Dónde ocurre la de ahora? Ahora la vamos a poner sobre la carta de Chile. Ocurre en la misma Casa 5. Yo la verdad es que sobre espectáculos, cine, no me he enterado mucho más que en los Oscars, que fue como que un, un cortometraje de animación, ¿cierto? Que narraba tortura en la época de la dictadura de Pinochet, como es lo único que yo me he enterado respecto a Que ha sido cine, muy criticada, que ha porque, sido muy criticada, exactamente. porque es como hacia el exterior, se ve como, o sea, la crítica que se ha hecho es que se ve como una pieza artística sin el contenido político, o sea, pareciera que el contenido como que pasa por abajo y no es tan relevante ante como eso, como que la animación, ante la pieza de arte. Entonces hay mucha crítica, personas que fueron torturadas por esta mujer que dicen, ¿dónde está? O sea, no se puede. Y de hecho, la cobertura que tuvo los medios de prensa, como la tele, por ejemplo, se decía, oh, es que es muy bonito, como por Montserrat Álvarez diciendo, con la Constanza Santamaría, no sé, diciendo que es una pieza bellísima, ¿caché? Como, entonces queda totalmente de lado el por qué se realizó esta pieza, entonces ha sido súper criticada también. Ahí está esta intención de unificar una sensación o un sentir a través del cine, Neptuno, y el fracaso inminente porque tenemos a Saturno en Acuario diciendo, bueno,
no para todo el mundo se puede apreciar de manera bella lo que ocurrió en ese entonces. Es Ujú, tortura, ¿cierto? Al fin y al cabo, es tortura del tipo sexual, una tortura que todavía sigue estando presente, mm, muy latente también, por mm. parte de instituciones y espacios de poder. Entonces, sí, vieron ahí Saturno metiendo la cola, Sí, metiendo la cuchara. metiendo la cuchara en esta discusión muy pisciana. Ahora esta oposición se da, o sea, esta conjunción mañana se da opuesta y después el 16 de abril se vuelve a repetir y ya opuesta partir Partir. al Mm. sol de Chile y esta identidad de la catástrofe. Eh, ¿Existirá esta misma sensación de unificación si hubiera una tragedia ahora? Dejo la pregunta ahí así como, ¿qué Sí. pasaría si a Boric le tocara vivir una situación trágica del tipo climática, meteorológica, etcétera, un incendio? ¿Existirá la misma ganas de solidarizar con una causa? Chile ayuda a Chile. ¿Ya podremos sentirnos identificados con ese Chile ayuda a Chile? Habiendo tantas causas, y eso lo he visto harto, como se movilizan por una causa y dicen, pero está esta otra, pero hay gente que no tiene agua, pero hay gente que vive en la calle. ¿Y qué pasa con la migración? ¿Y qué pasa con esto? O sea, ahora hay tantas causas, ¿cierto? Que ni un terremoto, perdón, lo que suena medio macabro, por supuesto, ¿no? Pero ningún terremoto ni maremoto podría unir a Chile ayuda a Chile, porque hay demasiadas situaciones complejas que nos atraviesan. Sí. Ahora interesante cómo ver así en un ejercicio muy pisciano, cuáles son las posibilidades de leer desde un mismo o desde algo similar. Justamente lo que estás diciendo, las migraciones, habla de olas migratorias, como pensando en los símbolos piscianos. Total, Eh, el 14 justamente se deja de usar mascarilla en espacios abiertos. también. Hoy día salió Orrego hablando que se va a empezar a racionalizar el agua en la capital por días, así como hay días que tanto en tales comunas, no leí bien como con detalle la noticia, pero hay algo eso con respecto al agua, entonces quizá, ojalá, esperamos que no suceda ninguna tragedia porque ya estamos viviendo una crisis política, económica, así muy, muy, muy fuerte. Eh, pero sí puede que esta oposición tenga más que ver con justamente, no con algo quizás tan externo, no sé, no tengo idea, una especulación, sino con visibilizar, porque eso es lo que hace Júpiter también. O sea, como por eso decía al comienzo, como que viene a poner de alguna manera una lupa en problemas que ya están, en, en situaciones que son previas y en oposición al Sol en Virgo, que también está una opinión personal, para mí el discurso de Boric es muy unificador, aspira a ser muy unificador, y dejando un poco de lado en los detalles, que es el Sol en Virgo, que quizás también como identidad, pensándolo así, como identidad nacional podemos ser muy quisquillosos, como, ay, pero esto otro, pero... Entonces puede que desde ahí venga no sé, esta oposición al Sol, o sea, una posibilidad entre Sí, obvio. muchísimas, entre muchas, o sea, lo que está pasando en el proceso constituyente también. Neptuno es la confusión. ¿Y qué están haciendo? Un montón de fake news para obstaculizar el proceso. Más allá de que votemos apruebo o no, yo obviamente que voy a aprobar, no porque crea en la rigurosidad del proceso, pero sí porque creo que es muchísimo mejor que lo que teníamos, pero sí se está obstaculizando mucho con estas noticias falsas, ensalzando también como la decisión personal de las personas, cuando obviamente para tomar decisiones políticas tenemos que, no sé si unificar criterios, pero sí todavía sigue siendo como por representatividad. O sea,
si cada uno pudiera representarse a sí mismo, pucha, sería súper bueno, pero estaríamos la vida como dialogando y discutiendo pero sí se está, entonces, como pienso en la Casa 5, como este espacio como tú decías, del espectáculo, se está, no sé, que llevaron, por ejemplo, ¿cómo se llama la vocera del gobierno de Piñera? Se me olvidó el nombre. ¿A Se quién? me olvidó. ¿A la vocera de gobierno de cuál? ¿La última? Piñera, la última, Ah, no. Ahí ya no me acuerdo. ya, ay, pero no, la llamaron de panelista al Mucho Gusto, la Carla Rubilar. Ah, la Carla Rubilar. La llevaron de panelista al Mucho Gusto para que hablara sobre el proceso constituyente. Entonces está como farandulización o espectaculización, no sé si se dice así, del proceso también, de ponerlo en un lugar súper burdo, cuando se ha hablado ya de la responsabilidad que debería tomar el gobierno a través del canal nacional de informar a la ciudadanía, porque claro, se dice, no, es que dudamos del proceso constituyente, pero no tenemos información, o sea, tenéis que meterte a la página de la convención para ver cómo van las normativas, como que es difícil, no está facilitado No, para que lo entendamos. Entonces, obviamente que aparecen estas noticias súper sensacionalistas que tienen una clara tendencia, obviamente, a eso. Yo siento, a obstaculizar el proceso y creo que tiene que ver con esto neptuniano también. también puede ser Y como una con, oposición al sol. y con una idealización, que Mm. bueno, estuvimos mirando un poquitito la carta de salida, que no la vamos a hablar hoy, será para una próxima, pero también esta como idealización de esa identidad o también Piscis es muy eso idealista, como cuándo vamos a llegar a ese lugar de esta uniformidad o que todos tengamos, es lo que realmente queremos también, no sé, o como que todos tengamos obviamente los mismos derechos, y eso es, pero el camino hacia está siendo, desde el punto de vista de la convención, obviamente sabemos que hay discusiones políticas, como tú decías también, Mm. como otras células que se están siempre articulando, y hay otra política mucho más de base que ha estado presente siempre. Perdón que me apasione tanto, pero Ah, esto o no, ¿cómo va a pedir perdón que te apasione algo si para eso estamos? Que te apasione. sí, No, pero aparte que también sigue sí, el sol en Aries, así que... claro, estamos con Sol en Aries también. Sobre eso, también Júpiter y Neptuno, en oposición al Sol, podría leerse como la disolución de, el Sol es el gobernante, de la figura del gobernante. O sea, esta desilusión que nos presenta a lo mejor de esperar de una persona, uno, ya Gabriel Boric, como un gran salvador o el gran presidente de Chile, esta oposición, ¿cierto? Es decir, Mm, o sea, realmente es él el que va a cumplir todos nuestros sueños y anhelos, ¿ya? Es una persona, es un una estado, persona. es un gobierno. También es una pregunta que se podría plantear o que podríamos dejar a propósito de esta oposición. Yo quería pasar igual, Carla, a retroceder un poco en el tiempo nuevamente. Vamos a estar Ya, así a porque, ver. bueno, no respetamos nada acá. Porque Piscis, Porque porque Piscis, Piscis. porque Piscis, obviamente. Hashtag Piscis. Entonces quería retroceder un poco nuevamente a 1856, a la carta en sí, y queríamos hablar, porque hemos hablado harto de astrología mundana, pero queríamos hablar un poco de astrología personal. Porque ¿qué pasa con esta conjunción, cierto? O cómo uno de repente puede llegar a resonar con una conjunción Saturno-Júpiter, Plutón-Saturno, Júpiter-Neptuno, ¿cierto? Que son de estos astros que están más lejos. Cómo uno puede llegar a resonar con ciertos procesos también, procesos históricos, y que eso también, de esto mismo nos habla nuestra carta muchas veces. O sea, a lo mejor alguno de ustedes tiene un Júpiter en Piscis, como comentaba Carla, que a lo mejor es del 86 o el 87, si no me equivoco, por ese año estuvo, 86. Júpiter en 86, no me Piscis. acuerdo si es antes, algunos meses el 85 del 87, pero el Exacto. 86 sí.
Claro, personas que nacieron en el 86, a lo mejor tienen Júpiter en Piscis, ¿cierto? Y ¿Cierto? Júpiter en Piscis representa. Representa acá, tenemos a Carla, ¿cierto? Mayor representante, por eso una apasionada del tema. Pero, ¿cómo resonamos también con este retorno de Júpiter ahora en conjunción o de la mano de Neptuno? Neptuno, por cierto, lleva ahí bastantes años, está desde el 2012, el famoso 2012, donde pensamos que se acababa el mundo. ¿Se habrá acabado el mundo? ¿Cuál es el fin del mundo? También son preguntas que uno se hace muy a propósito de la figura pisciana. Entonces, quería retroceder a 1856. Ah, no, El perdón. comienzo de la distopía y todo eso. También, exactamente. Más que retroceder, perdón, vamos a poner la carta de alguien que simboliza eh, y que nació en 1856. Y nosotros sentimos que simboliza mucho quizás algunos de los conceptos que hemos recogido en esta charla. Mm. Y cuando lo Sí, encuentre. sí, no, que Espérame. estaba pensando en esto como qué implica para la astrología personal, la astrología psicológica, esta conjunción. Claro, se queda en un territorio, personalmente creo que cuando lo toca algún personal es cuando podemos integrar o como descifrar, entender qué representa, qué ha significado. Por eso también es muy difícil que entendamos mañana o estos días qué nos está pasando, tanto a nivel social como personal con la conjunción, pero si por ahí tienen planetas cerca, muy cerquita, yo no sé cuánta orbe le das tú, Evelyn, pero yo creo que menos de 5. Menos de 5. Menos de 5 hasta... Aunque por ahí Neptuno también como un planeta lento, puede que un poquito más, puede ser, ¿o no? O tú siempre le das 5, yo a veces a los transaturninos le doy un poco más de orbe. Ya. Sí, también A Neptuno. se va Pero claro, como analizando. viene Júpiter, es muy probable que quienes eso, tengan luna, sol, ascendente cerca, o por cuadraturas, oposiciones, sextiles, eh, trinos, perdón, bueno, sextiles también, aunque el sextil, sobre todo yo siento que con estos tipos de planeta y signos no se sienten tanto. Mm. Eh, pero eso, cuando pase, no sé, luego la Venus por ahí, yo creo que podemos tener algún tipo de interpretación más personal. La Sí. Venus, Marte, Mercurio igual ya pasó por ahí, puede habernos dado ciertas luces, como les decía, el Sol en febrero, marzo. Entonces, claro, ahí es cuando podemos llevarlo más al terreno de lo personal. Ahora yo soy, como tengo tradición o tengo herencia astrológica de la astrología tradicional, mi profesor helenístico, y también trabaja mucho con la alquimia, sí estos momentos son propicios para algún tipo de conexión, o sea, sí se cree mucho que facilita una conexión espiritual o con eso, con algún diseño o con alguna intencionalidad, con algún tipo de siembra, pero obviamente que con Júpiter, ya, Júpiter sí, el benéfico, o sea, a veces se le reconoce como un símbolo de fortuna, por ejemplo, la casa 5 se le reconoce mucho como un signo de fortuna, de suerte, por ejemplo, en los juegos, ya sabes, si lo tuvieran en la casa 5 la conjunción, pero yo lo enfocaría más en eso, en un espacio mucho más sutil, más que Mm. como quiero esto materialmente, pero sí en un estado del alma profundo. Yo creo que sí es un bonito día mañana como para conectar con esas energías, eso, más sutiles, más con la conexión espiritual que cada quien tenga, porque si bien Júpiter, que también es regente Sagitario, que para mí tiene que ver con un diseño religioso, Piscis es como lo que está, no tiene que ver con ese diseño, pues como lo que cada persona en su intimidad y al mismo tiempo en una conexión con la totalidad, como se le quiera nombrar, a lo innombrado también, está este como canal, como que eso creían mucho en los antiguos,
que estos encuentros con Júpiter eran como una especie de apertura, tanto que se habla últimamente de los portales, así como el portal del 22, del 2 del 2022. Yo siento que, o sea, yo no me manejo mucho en esas cosas, pero sí con este Júpiter, no de por sí es auspicioso, no quiero decir eso, pero sí puede facilitar un encuentro con el alma, así como en un sentido profundo. Yo sí tengo esa creencia, vamos a decir, sí, muy jupiterianamente, o quiero confiar también en que eso, como poder conectarse con ese espacio de intimidad y de conexión con, puede ser, por eso digo, con lo que cada una crea también, la naturaleza, si es que hay alguna religión también que le convoque, o el amor, no sé, el amor por un animal, por una persona, por una misma, si necesitamos como hacer un, y sin necesaria elaboración. Yo siento que eso es lo interesante, a diferencia, por ejemplo, de Acuario o procesos más saturninos en los cuales necesitamos entender, o mercuriales, necesitamos entender por qué me pasó esto, o incluso con Plutón, las regeneraciones, Plutón en Escorpio, que necesitamos como ir y ahí y ver y sacar la información y bla, bla, bla. Como que Piscis para mí, o esta conjunción, podría representar ese espacio de no necesito elaborar para dejar ir realmente algunas cosas. O sea, como que ya, por ejemplo, le da una y otra vuelta y la cuestión sigue ahí como molestando, doliendo. Es como un ejercicio de amor por una misma y también por la vida, no sé, por el entorno, por la existencia. Es como un balsamito. Yo igual lo veo de esa manera. Sí, ahí hay varias, bueno, ahí pueden ir anotando alguna de estos rituales o intenciones. Va a depender siempre de la carta astral de cada uno, la situación que esté viviendo, nuevamente ahí volviendo al Acuario, ¿cierto? A lo solar, ¿cierto? Y también al momento que están atravesando, el contexto en el que están. Así que pudiesen también en el fondo recoger ese día igual con todas estas cualidades piscianas que hemos nombrado acá. Esta es la carta de Sigmund Freud, que era Sol en Tauro, por siempre me produce harta fascinación escuchar a la gente que piensa que cuando hay una persona con mucho planeta en Escorpio, sí o sí es psicólogo. Bueno, Sigmund Freud era Tauro. De Sol en Tauro, tenía la luna en Géminis y ascendente en Escorpio. Ahí está el Escorpio. Ahí está el Escorpio, porque lo más fuerte para dedicarse a algo que tiene que ver con la consulta o en el análisis de la otredad, muchas veces esta cantidad de planetas o de astros en una casa como es la 7, ¿cierto? Donde yo pongo mi vista en un otro. Y él nació en 1856. Ahí está Urano en Tauro, el que estábamos comentando. Plutón en Tauro también, ¿cierto? Saturno en Géminis, en este caso él lo tiene en casa 8, y esta conjunción que ya no estaba, ¿cierto? Como tal, pero sí está muy cerquita y los dos siguen estando en Piscis, que es Júpiter-Neptuno. En este caso Neptuno queda acá atrás en la casa 4 y Júpiter queda en casa 5. Tiene un ascendente de agua. Justo que también Carla hablaba y comentaba lo que es el agua, la percepción de las emociones, la intuición, ¿cierto? El agua como un elemento de silencio muchas veces, donde no está esta manifestación verbal o de acción, sino que simplemente la comunión con nuestro sentir, con nuestras sensaciones también, ¿cierto? Hay la relación agua-tierra, las sensaciones físicas, ¿cierto? Lo que podemos percibir con nuestros sentidos, pero lo que trasciende más allá de esta percepción material. Entonces, es alguien que es bien simbólico para la época porque Sigmund Freud es psicoanalista. Dentro de sus trabajos tenemos la interpretación de sueños. Es una persona que le interesa al inconsciente o interpretar, ¿cierto? Qué es lo que ocurre con los sueños, ¿cierto? Y entre otros trabajos también está el estudio acerca de la sexualidad humana, pero la sexualidad humana no tanto desde, y ahí pienso yo en ese sol Urano en Tauro, desde el acto en sí, físico, carnal,
Ahí me puse judío-cristiana, la palabra, bien carnal. Sino más bien del concepto del sexo, como la fantasía, Júpiter-Neptuno, el deseo, ¿cierto? Este deseo de tener sexo, todo lo que está en mi inconsciente, mis fantasías, lo que yo me imagino también. Esa línea que se vuelve difusa de entre lo que imagino, sueño y lo que realmente está ocurriendo. Y el choque con, pienso Saturno, con la frustración que eso implica, el no poder llegar a ese objeto o a ese anhelo o ese deseo, porque ya lo que me limita que tiene que ver con una... Muy saturnino esto. Me limita lo que me rodea, normas sociales, códigos sociales. Muy simbólico. O sea, nosotros consideramos ahí cuando vimos la carta y vimos que nació ese año, y muy cerquita igual de la conjunción, no en la misma fecha, pero cerca. Encontramos también estos paralelismos con la carta del 1856 y por qué no decirlo la actual. ¿Qué pasa ahora con Sigmund Freud? Que se transformó en una institución, ¿cierto? El psicoanálisis, después, bueno, igual hablábamos de Lacan y todo, pero ¿qué es lo que ocurrió, ¿cierto? O qué es, en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay una crítica. Ahora hay una crítica, ¿cierto?, a esta institución que se instauró, que es el psicoanálisis, una crítica donde no hay donde muchas veces en el análisis, esta es una palabra muy Virgo, nos quedamos eternamente y no llevamos hacia una acción concreta, donde también en este análisis de de un UNE o de una otra edad, nos logramos ver lo que le rodea, ¿cierto? Que son un sistema político-social que también influye en estos malestares o en esta búsqueda incesante de perseguir un anhelo en específico, incansable. No se veía eso, ¿cierto? No era parte de la práctica, a lo mejor, de un psicoanalista en ese entonces, en el tiempo que vivió y trabajó Sigmund Freud. Y ahora sí lo estamos incorporando, ¿cierto? Esta crítica. No sé ahí, Carla, si hay alguna anotación Sí, más o sea, sobre claro, Freud. como, sí, y sobre el psicoanálisis en general, porque claro, es como tú decías, como que se instala, o el comienzo, digamos, con el nacimiento de él, obviamente no el comienzo del psicoanálisis, pero sí de quien impulsó esta teoría tan importante y tan revolucionaria a propósito de ese Urano-Sol de la psicología, que en sí yo creo que el psicoanálisis es una corriente psicológica que constantemente se está actualizando. O sea, el trabajo que después hizo Jung, o Young, le dicen, Jung, me gusta nombrarlo, que era discípulo, tenían una relación estrecha con Freud y que luego toma su camino y hace una propia interpretación del psicoanálisis, muchísimo más vinculada, yo diría, con este plano de lo inconsciente y de la magia también, que Freud no estaba tan en esa línea, y que eso, siempre se ha venido como reformulando el psicoanálisis y ha sido muy importante también para para la astrología psicológica. En Argentina, por ejemplo, que es de donde más tenemos referencias de la astrología psicológica, acá al menos en la región, en Latinoamérica, es súper junguiana. O sea, los conceptos de inconsciente colectivo, de arquetipos que usamos mucho en astrología psicológica, todos vienen del psicoanálisis. Entonces sí que ha sido, yo creo, muy importante la figura de este señor, y nos parecía interesante también porque si bien está, está vinculada con esta conjunción, aun cuando ya está separativa, ya había pasado, eh, está en Neptuno en sextil, partil también casi, con ese Urano en la casa 7, y lo que les hablamos antes de cuando son planetas transpersonales, no necesariamente los sentimos en el plano, obviamente, de lo personal, o no es tan fácil elaborarlo en lo personal, pero está el Sol, que es en algún sentido la identidad,
la mismidad, la autenticidad de este personaje. Entonces, cómo ese sol de alguna manera encarna como la, la dinámica astrológica, la dinámica energética de ese momento. Por eso sentimos que es tan, o pensamos que era tan relevante traer la figura de Freud, porque claro, no es solo que nace en este año, sino que es porque tiene ese sol, además ese sol es en la casa 7 con Evelyn, hemos reflexionado harto sobre la casa 7 como el espacio, por ejemplo, del terapeuta o de la terapeuta, porque este espacio de compromiso, de asociatividad, de que se aspira a cierta horizontalidad en el trabajo en la terapia, por ejemplo. Entonces, no solo, que también, pero el espacio de la pareja y de las sociedades y eso, pero también del terapeuta o de la terapeuta. Y eso, como encarnando esta energía de la época, tan fuerte de ese momento, eso. Y bueno, y me lo relacionaba también con lo que decías Evelyn antes, como de lo del útero, de no separarse, porque mucho de la teoría, o sea, esto de las primeras revoluciones que trae el psicoanálisis es que no solo se enfoca, o sea, se enfoca mucho en los primeros años de vida, muy lunar también, como en los primeros años de vida de los bebés, de la relación con la madre, de justamente la relación, el anhelo de no separación con la madre, y esto de la fantasía también, que eh, yo, bueno, no sé mucho de psicoanálisis, pero una de las cosas que entiendo es que por qué duran tanto a veces las terapias psicoanalistas, es porque se centra harto en el deseo, que es lo que después desarrollan posteriores a Freud más, pero como en este anhelo que nunca se cumple en el presente, entonces siempre aparece un deseo o una fantasía futura, que no está acá, muy pisciano, muy en este plano de lo no concreto, de lo no material. Y ahí quería leerles una cita pequeña, a ver si la encuentro, a que dice: la incapacidad de satisfacer una demanda real de amor es uno de los rasgos característicos esenciales de la neurosis. Los enfermos se hallan dominados por la antítesis entre realidad y fantasía. Cuando encuentran en la realidad aquello mismo que más intensamente desean en su fantasía, huyen presurosamente de ello, entregándose con tanto mayor abandono a sus fantasías. Esto lo dice Freud. No tengo el año, pero o sea, no quiero decir que el psicoanálisis se quedó ahí, pero sí parte por ahí, que tiene que ver con es mejor tener una fantasía que como que llegar a la concreción de la fantasía, porque eso siempre nos deja en un plano como de la fantasía, de lo no concreto, lo no real, y que no quiere decir que sea nuevamente algo malo, negativo, necesitamos obviamente esa fantasía para sobrevivir en entornos a veces súper duros también. Entonces, pero sí consideramos esto, que era bien significativo o bien representativo de esta época. Y a ver qué pasa ahora también con las corrientes psicológicas, interesante ver qué va También, a ir pasando. claro. Como que se ha instalado, por ejemplo, acá en Chile la necesidad desde la comunidad de psicólogos, de psicólogas, que el tema de la salud mental esté súper incluido dentro de la nueva cartera de gobierno, como que cosas que antes no se hablaban, no eran relevantes. No era relevante exactamente. A propósito de de la cita que mencionaste, una de las intenciones eh, de buscar acompañamiento, cierto, terapéutico, es la idea de salvación y sanación. Ideas también muy piscianas, ¿cierto? Él habla directamente de personas enfermas. ¿Quiénes son las personas enfermas?
Son categorías, ¿cierto? Y también nuevamente pienso en Saturno. Son categorías que se van estableciendo, son tratados y acuerdos también que se van estableciendo. La persona enferma tiene que ser tratada, sanada. Sanar o estar sano es como es perseguir un ideal. Es perseguir un ideal de unificación también, ¿cierto? De totalitarismo de repente, esta idea de lo sano, a Sí. propósito de que ahora, ¿cierto? Desde el 14 se va la gente poder sacar la mascarilla en los lugares públicos y eso nos habla de un ideal de sanación, un ideal de fin de pandemia, un ideal de ideales con los cuales siempre estamos chocando una y otra vez porque no se cumple, ¿cierto? Ese ideal, porque no existe tal cosa de repente como la sanidad o como el fin de nuestros malestares, ¿cierto? Entonces también esta es una institución que se instaura en contemporáneo a la época de Freud. Antes a lo mejor se postulaban ideas como la eugenesia, ¿cierto? Como el eliminar, asesinar las personas que no estaban aptas, muy a propósito de la idea de evolución, ¿cierto? Que lo más débil debe ser apartado y eliminado. Acá se busca sanar, pero también al no sanar, al no poder estar incluido dentro de esta palabra, también yo me excluyo, también me siento aparte. O sea, y hay una discusión que también se está dando ahora a propósito de esta figura que es este señor, que es Sigmund Freud. También con esta necesidad de las personas de acceder a, a una terapia, a una Ujú, terapia. ¿Cuál es el enfoque de la terapia? ¿Cuál va a ser el enfoque de la terapia? ujú. ¿Cuál es la posición política del terapeuta también? ¿Cierto? Ahora nos interesa, antes a lo Totalmente. mejor no nos importaba tanto. ¿Cuál es la visión política, ideológica, Júpiter, Neptuno, de quien Mm, nos trata, del terapeuta? ujú, O la terapeuta o la terapeuta también, ¿cierto? ujú. Así que hay varias cosas a propósito de esta carta, encuentro, está bien Súper interesante. interesante. O sea, es como para hacerle dedicarle una reflexión única a este personaje, pero también ese Saturno en la 8 como estas categorías que hablabas, categorías, Saturno además en la 8 en Géminis, entonces como todos los conceptos que aparecieron, sí, los estados del ser o del niño, como, sí, está súper interesante. Sí, así que ahí vamos Quizás a ahí dejar podríamos, podríamos dejarlo para una sí, siguiente vez, sí. el conversar del señor Freud y del psicoanálisis en general, ¿cierto? Seguro que hay más personas y más figuras importantes. Recogimos esta por el año de nacimiento de él. Queríamos ya ir, o sea, no vamos a ir cerrando, pero ya queríamos acercarnos al último tópico del cual queríamos hablar, ¿cierto? La famosa el famoso traspaso, famoso porque en todas partes aparece, y ya lo estaba mencionando Carla, el famoso traspaso de la era de Piscis a la era de Acuario. La graciosa visión que tenemos de la era de Acuario, que es muy propiamente de era de Piscis, el pensar que la siguiente era, todo el Mm. mundo se va a amar y querer, como Acuario, como un signo de amor, de paz, ahí está la palabra de amor y paz, de respeto a la diferencia, cuando se nos olvida que Acuario es un signo que está regido por Saturno. Ya hemos ido conversando, ¿cierto?, acerca de Saturno, nada amigable, nada amoroso, ni nada de eso que uno se podría imaginar, ¿cierto? Pero es muy pisciano el pensar que la siguiente era es mejor que la actual, concepto de progreso que también lo mencionaba, esto como de lo que nos está ocurriendo ahora en algún momento va a tener sentido, el encontrarle un sentido, también el Mm. buscar el sentido a la vida a través de un acto, Aries, a través de, no sé, de sensaciones, de un manifiesto, lo que sea, es muy pisciano, muy jupiteriano, el encontrar el sentido. De hecho, lo que hizo Carla al comentarles los pequeños rituales
pequeños y grandes rituales que se pueden hacer el día de mañana, ahí se le está notando mucho Júpiter en Piscis, ¿cierto? Mucho. Porque Yo soy ahí súper buscando la jupiteriana. intención, Sí. la, a ver, el sentido a esta conjunción o al reencontrarnos como humanidad con esta conjunción, ¿cierto? Ujú. Eh, entonces, era de Piscis. ¿Cuándo empezó? ¿Qué son las eras? Bueno, las eras astrológicas, ¿cierto? Son procesos de aproximadamente entre 2500, 2700 años. La humanidad, ¿cierto? Como registro, ha atravesado una era de Géminis, de Tauro, sobre todo, con la era de bronce, una era de Aries, con las guerras, la formación de las civilizaciones, y la famosa era de Piscis como de la mano de un símbolo. No es que comience la era de Piscis con el nacimiento de, pero es uno de los símbolos, una unificación, ya van aquí a raya con la palabra, es uno de los símbolos, ¿cierto? Que recoge mejor las características de Piscis, que es Jesús. Pero la era de Piscis no parte con el nacimiento de Jesús, por supuesto, porque las eras astrológicas no hay un acuerdo completo, ¿ya? Respecto a que una era comienza en tal fecha u otra. De hecho, la era de Piscis se dice que termina entre el 2230, 2260, y algunos dicen que el 2590. O sea, tampoco hay una fecha exacta de término de la era de Piscis. Por tanto, tampoco hay una fecha exacta de comienzo. Ujú. Pero ahí está, ¿cierto? La figura de Jesús. Jesús, y aquí están todas las palabras que hemos conversado, los conceptos que hemos mencionado. Salvador, ¿cierto? Sanador, un solo Dios, el Hijo de Dios, sacrificio, que también es una palabra que está muy presente eh, hasta el día de hoy, paraíso, el cielo, amor universal, que es todo concepto pisciano, Mm. ¿cierto? La figura del Mesías también como el visionario, como el que trae la verdad, como lo que ahora no importa que estés sufriendo porque viene después otro lugar mucho mejor que este en el que vas a ser feliz, como esto de los últimos serán los primeros, y tanta figuras literarias de la Biblia que hacen alusión como justamente al sacrificio, como al quedarse en ese lugar, pero que este ser humano trae esa visión, trae esa palabra de iluminación finalmente, y que viene a sacrificarse por todos, porque todos somos uno. Y hijos de hijes, bueno, no creo que hijes en la Biblia, pero hijos del mismo padre. Mm. Somos todos hijos del mismo padre, de un gran padre, que hay la figura patriarcal ahí entre medio, Muy jupiteriano también, también o de un Júpiter dios. como un dios grande, poderoso, como te voy a dar todo, no necesitas más que lo que yo te doy, también es una de las interpretaciones de Júpiter, cuando Tal Júpiter cual. está muy fuerte. Zeus también, como Zeus o Jesús. Júpiter, Mm. ese dios que es padre de todos de una manera más sexual y explícita, porque realmente era padre de muchos, ¿cierto? Ahora ya no, como un dios que no tiene un encuentro físico y carnal, porque eso es más propio de Tauro que de Piscis, ¿cierto? No tiene un encuentro carnal, sino que es padre de todos solamente por amarnos, por ser humanidad. La humanidad también como un concepto donde nos recogemos todos, donde todos entramos. Entonces, Jesús, a propósito que la conjunción es cerca de Semana Santa. Sí, está Ya, cerca. no, a mí me parece interesante. Cerca de Semana Santa que sabemos que no es realmente cuando murió Jesús, porque no sabemos cuándo murió, pero se establece, ¿cierto? Se establece por un imperio. Imperio. Otro concepto que deviene de lo pisciano.
el imperio también es esta intención de un total, de un todo, que ya Carla hablaba con la guerra de Crimea, ¿cierto? De Europa como una Europa, una sola. Justamente Roma recoge este mito de Jesús, el mito judío cristiano, y lo toma con sus valores o con los valores que empieza a desprender de este mito para imponerse sobre ciertos territorios. Y es a partir de esta concepción de imponerse con una gran verdad y una forma de sistema económico, una forma de construcción, la construcción y el trabajo como sacrificio, ¿cierto? Ujú. Es esta expansión, palabra jupiteriana, de este imperio romano que se va dando a lo largo del tiempo, que va también deviniendo en, vamos a decir, la cultura completa de las guerras y la cultura completa de la colonización, ¿cierto? Llegan hasta acá con los mismos conceptos, ¿cierto?, que se desprenden de acá. ¿Eso significa que Jesús es culpable de nuestra colonización? No, o cuidado, ya no voy para ese lugar. O sea, no. De como que Jesús haya dicho quiero que colonicen América, pero lo misma confusión neptuniana, cómo estos conceptos se recogen para propósitos, por ejemplo, de aplastar con una gran verdad. Buscar hasta qué punto esa unificación que persigue Piscis es tan amorosa y bondadosa o nos Sí, beneficia tanto, hasta qué punto Júpiter es tan benéfico también. No sé. Entonces, sí, es súper. ahí Ujú. toda esa historia de 2000 años y por qué no que hoy en día podemos revisar. Que también yo, si hay un ritual que sí les invito a hacer, a lo mejor para mañana, es cuestionar estos conceptos, Ujú. es observarlos dentro de uno. No sé si vaciarlos, porque ya están muy dentro de Súper nosotros, instalado. muy internalizados, ¿cierto? Es cómo se mueve actualmente la cultura en general, la concepción de tener un gobierno, un gobernante, todo desprendido del comienzo de esta era, de era de Piscis, pero más que vaciarnos, sino que empezar a observarlos quizá, Así, observarlos y por qué no de a poco ir criticándolo o muy piscianamente imaginar otras formas, otra forma. ¿cierto? No sé si ahí, Sí, Carla. totalmente. Creo que si algo podemos hacer mirando con tanta perspectiva, o sea, con tanta lejanía ya, aun cuando está súper instalado en nuestra cultura, en nuestras dinámicas, lo que en la estructura también se hizo parte de la estructura, pues, de la estructura social, económica, etcétera, afectiva. Pero sí estamos, si es que estamos terminando esta era, como en estos últimos 300 años, sí en un momento en que podemos mirarlo como elaborarlo, pues, cuestionarlo, y creo que lo estamos haciendo también a nivel colectivo y a propósito del colectivo. O sea, creo que en ese sentido sí lo pisciano es, claro, yo les decía como un espacio de intimidad y etcétera, pero sabiendo que efectivamente Piscis nos conecta con el inconsciente colectivo. Entonces lo que se mueve en el inconsciente también se está moviendo en una. Y creo que hay ahí como una, o sea, hay una relación real, por más que no se vea, que no es que vayamos a cambiar la realidad cambiando nuestros pensamientos, pero sí como en este ejercicio de cuestionar sobre todo las ideas más instaladas como de esto, del sacrificio, de la culpa, del deber, muy del cristianismo. Como, ¿y qué es lo que aparece, que no es fácil, pero qué es lo que aparece genuino, qué es lo que aparece más auténtico? No es fácil, yo creo, como encontrarse con eso genuino, no es porque ya, no es que esté todo contaminado, pero no sé, por ejemplo, acá yo misma que vivo en Valparaíso, como miro el mar, pero el mar está lleno de barcos. Como que siento que eso es, como mirar esa totalidad, no queriendo dejar fuera, por ejemplo, que hayan barcos que contaminan, pero que al mismo tiempo posibilitan el comercio, no sé, como que, y esto no quiere decir, que lo hemos hablado también con la Evelyn, que hay que incluirlo todo. Yo creo que también tenemos que cuestionar estas ideas piscianas como de que todos
todos cabemos. Recuerdo como estos 2 últimos años, una de las reflexiones más fuertes, también personales o más importantes que todo, es como, no tengo por qué abrazarlo todo, como en esta idea de que solo cuando perdone completamente o como cuando pueda abrazar a quien me hizo daño, también por ahí a quien hice daño yo no tiene por qué abrazarme, o sea, como que esto de abrazarlo a todos y a todo, creo que también sería de las cosas que al menos yo me cuestiono, que es una idea muy pisciana, como que fuera el fin también, como que llegar a Piscis fuera llegar a la iluminación. Muy, muy... ¿Y cuándo se ilumina Jesús? Cuando se está muriendo, cuando está ahí como en la última, sacrificándose a través del dolor, del sufrimiento, de entregar su cuerpo también. Sí, como es interesante como reflexionar, no como algo acabado. No, Y sí, no, no es algo acabado para nada y es como, este es un fin de semana culturalmente de de recogimiento recogimiento, y de reflexión. reflexión Con de luna la llena en vida, Libra, a con- propósito. más Luna sencillo. llena en Libra, cuadrada a Plutón, te la encargo, suavecita. La luna llena en Libra, entonces, un fin de semana de reflexión de la obra de Jesús, del concepto de Jesús. Depende si ustedes creen o no creen, o lo consideran su Dios, o que les da el sentido en su vida a Jesús. Si lo consideran o no lo consideran Salvador o no Salvador, como ustedes vean, ¿cierto? Pero sí cómo impacta todos los conceptos que se desprenden Sí, de la Biblia y la iglesia, porque sabemos que de la Biblia toman una parte, a ver, el libro primero está modificado, como todo libro, recogen ciertas partes, algunas les convienen, otras no, y se popularizan ciertas partes, ¿cierto? De la Biblia o de lo que, o del mensaje original, ¿cierto? De la Biblia. Entonces, como se ha ido modificando y popularizando lo que les conviene, quizás eso, reflexionar. Reflexionar cómo está dentro de nosotros también, ¿cierto? Como dice y Carla, ver el rescatar barco, los barcos que están dentro del mar. del mar, sí, po. Y rescatarlo como figura histórica yo creo que también ayuda, como Sí, eh, porque es eso, se instala como un precedente de esto de lo mesiánico, porque después han venido mesías constantemente, han habido en otras, obviamente en otras tradiciones también, que hay un documental que se llama Zeitgeist, creo que así se pronuncia el alemán, no tengo idea, que de hecho es un concepto que habla del tiempo, y tiene varias partes. Pues la primera habla del retorno del sol y cómo se repite esta imagen del retorno del sol, como el nacimiento de Dios, del nuevo Dios. Por ejemplo, acá cuando celebramos el Huetripantu en el solsticio de invierno es la bienvenida del nuevo sol. En este documental hacen alusión a otras figuras del Buda, por ejemplo, Jesús, etcétera, como otros y que resucitó el tercer día porque pasan 3 días para que sea el solsticio, etcétera, como está bien interesante. Siento también rescatarlo como eso, pues como una figura histórica que hace parte de un ciclo de la historia largo, como la era de Piscis, podríamos decirlo, marcarlo ahí, y también como todo lo que se admira culturalmente, pues esta figura del Salvador y que, no sé, lo mismo que hablamos de Neptuno, o sea, de Neptuno y Piscis como del cine, de las figuras heroicas, exacto. masculinas generalmente, si no la También. mayoría, sino todas las veces. Los superhéroes. Sí, de superhéroes, claro. Muy de Marvel ahí. Sí. Que salió hace poco película, Batman, no sé, Spider-Man, ya esas figuras que son heroicas, o que hacen cosas como súper poderosas, no humanas, los milagros también. Entonces, y Y que a quizás veces relacionado sacrifican su vida personal por el personaje. Interesante eso también. Como, también, muy transpersonal eso. sí. Eh,
yo creo que con eso vamos cerrando, ¿te Sí, ya tinca? está Vamos bien, nos acá. súper excedimos en, En tiempo. en tiempo. Vamos a cerrar entonces la charla. Queremos entonces dar las gracias y dejarles invitados, invitades a seguir viendo en nuestros videos. Vamos a tratar de tener una continuidad cada ciertas semanas e ir hablando de astrología, de aspectos. Ya ahí quedó un tema en el tintero que tiene que ver con la convención. Invitarles a la página, ¿cierto?, de Red Astrologies. También si quieren saber un poco más de esta conjunción y su carta natal, las dos hacemos consulta astrológica, así que también nos pueden escribir a nuestros Instagram personales, van a estar ahí también acá abajito en YouTube. Y yo con eso por lo menos me despido. Sí, muchas gracias a todos que bueno, que nos están viendo ahora y que nos van a ver. Gracias, Evelyn, también. Espero que haya quedado claro, quizás fue también pisciano, como que abarcamos distintas temáticas, eh, pero eso, como también poner instalar quizás otros tipos de reflexiones. A mí me parece súper interesante hablar de astrología mundana y política, y cruzarlo también obviamente con lo personal, porque compartimos eso con la Evelyn, también estamos, o sea, no estamos en un mundo abstracto, o sea, como que nuestro mundo personal no está de manera abstracta, estamos atravesadas por ciertas estructuras sistémicas y que eso nos instalan de una manera muy particular también. Entonces no olvidarnos de eso, sobre todo con estos discursos a veces un poco más totalizantes, como que ojalá que todos fuéramos una, pero también está súper bonito reconocer las particularidades de cada quien, aprovechando este Saturno en Acuario, y aún así poder vincularnos en nuestras diferencias. Así que eso, muchas gracias, y sí, ojalá Gracias. que podamos hacer darle continuidad a estos encuentros. Chao, chao.